Vamos a dibujar una perspectiva dada la planta y alzado de un objeto. Dibujamos, por ejemplo, por aquí. Vamos a poner el plano del cuadro, más o menos a esta altura. Y vamos a poner la línea de tierra, por ejemplo, aquí. Aquí la línea del horizonte. Bueno, como vemos, las tres son paralelas: plano de cuadro, línea de tierra y línea de horizonte. Y por último vamos a poner la pieza pues aquí, teniendo que, por ejemplo, la dirección de la pieza pues va a ser esta. Tenemos aquí, por ejemplo, a 90 grados la situación de la pieza. Entonces no vamos a entrar en detalle de lo que son líneas discontinuas y continuas, ya que mucho tiempo no tengo, pero bueno, en la perspectiva lo vamos a ver. Tenemos las dos vistas, la colocamos aquí, tenemos un prisma aquí centrado, más o menos, que tiene esta forma, también paralela a la línea de arriba, y luego tenemos aquí una pirámide. Entonces tenemos aquí la pirámide. Bueno, esta es la planta de la forma, que llega más o menos hasta aquí, y el alzado, luego aquí tiene, por ejemplo, un saliente, aquí por ejemplo tiene otro más o menos por aquí. Bueno, eso lo vamos a ver también luego. Y luego el alzado, para que no interfiera en la perspectiva, lo vamos a proyectar más hacia arriba. Entonces proyectamos todos los puntos y cogemos a partir de aquí, por ejemplo, el alzado. Entonces hacemos una línea paralela siguiendo esta dirección y nos acercamos un poco a la parte superior y tenemos aquí a cierta altura. Luego esto llega hasta aquí, una vertical por aquí, una vertical con cierta, aquí tiene pues más o menos, bueno, algo menos de anchura por aquí, y luego aquí un saliente que llega hasta aquí. Bueno, tenemos esa forma de saliente y luego más o menos por aquí, esta altura. Teniendo la pirámide aquí en esta posición, proyectamos el punto y teniendo luego este otro prisma que llega, esto tiene solo un grosor por aquí así, más o menos hasta aquí. Bueno, esto no es, y aquí proyectamos este punto, no es un trabajo que propongo, sino uno que me plantean. Entonces, bueno, el que me lo plantea ya tiene el objeto, entonces ya sabe cómo es. Simplemente yo digo pues cómo se haría la perspectiva. Una vez que tenemos las dos vistas, entonces habría que detallar bien a qué corresponde cada cosa, este punto con este, el grosor este correspondiente a este, etcétera. Luego el grosor este correspondiente desde aquí hasta aquí, y luego hacer desaparecer líneas, que aquí arriba es un solo plano. Bueno, tenemos entonces que al proyectar todos los puntos, o sea, hacemos esta dirección y luego hacemos también la otra. En principio subimos todos estos puntos y por V vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, que nos quepa dentro del vídeo, aquí. Entonces hacemos esa dirección y vamos a hacer también la otra dirección, la que corresponde a las líneas que siguen esta dirección. Entonces tenemos por un lado esta dirección y a 90 grados ahora la otra, teniendo así las dos fugas, F1, F2. Esto es todo visto desde arriba, entonces proyectamos ortogonalmente sobre la línea del horizonte las dos fugas siempre. Y ahora proyectamos las trazas, primera, segunda, podemos nombrar para no equivocarnos, tercera, cuarta, quinta y sexta. Entonces vamos proyectando los puntos, 1, 2, mediante ortogonales, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, pues todas estas líneas siguen esta dirección, todas las paralelas se cortan a un mismo punto, en este punto de fuga, que es la proyección ortogonal de ese punto. Eso quiere decir que todas las líneas van hacia allá. Y luego teníamos aquí la 4 y la 5 y la 6. Bueno, esto deberíamos hacerlo con regla, pero bueno.
Y ahora tenemos todas las que siguen esta dirección. Podemos, para no equivocarnos con esto, darle letras A, B. Luego la siguiente, por ejemplo, podría ser la prolongación de esta, C, la prolongación de esta, D, de esta, E, y luego esta, F. Bueno, entonces subiríamos esos puntos mediante ortogonales a la línea de tierra, siempre las trazas a la línea de tierra, A, B, C, D, más o menos, pues cae, si este era este punto, un poco más hacia aquí. Vamos a ponerlos así para diferenciarlos. A, B, C, D, E aquí. Y luego se podría coger distintos colores, F coincidente con el 5. Bueno, pues todas estas siguen esta dirección y van hacia esta fuga. Bueno, entonces ya las podemos hacer. Entonces van hacia esa fuga. Primera línea hacia A, segunda hacia B, tercera hacia C, cuarta hacia D, quinta hacia E y por último hacia F. F era este punto. Bueno, tenemos ahí ya todas, entonces ya tenemos la planta de la casa. Tenemos la primera que va hacia allá, casi mejor hacer una regla, porque sobre todo cuando las líneas son muy finas, entonces sale de aquí y va por ahí. Luego tenemos el prisma que es desde el punto 4, o sea desde aquí, tira hacia allá, y luego venía desde el punto E, y era esto. O sea que en realidad será este detalle. Y fuga hacia allá. Bueno, nos acercamos un poco. Ahora ya tenemos la línea de atrás, tenemos esto, ya solo nos queda este. Este salía de este punto. Hay que fijarse bien en cuál es. Esta era de el punto 1. El primer punto que venía hacia aquí. O sea que viene por aquí. Bueno, tenemos entonces ya la parte de atrás. Bueno, tenemos ya todos los detalles de la planta. Nos falta el rectángulo que viene desde estos dos puntos, estos dos, hasta estos dos, por tanto es esto. Y por tanto, si hacemos las diagonales, tenemos que la altura va a venir sobre ese punto. Bueno, levantamos entonces la altura es esto. Bueno, nos dejamos un poco. Tenemos varias alturas, las vamos tomando. Esta primera altura, esta segunda, esta tercera, podemos nombrar 1, 2, 3, etcétera. Por ejemplo, esta es la altura 0. Bueno, pues le vamos a dando las alturas a cada uno. Por ejemplo, para la pirámide, pues si la pasamos por aquí, por el centro de la pirámide, cogemos aquí la altura 1, 2 y fugamos. Donde corte la vertical, pues ya tenemos la pirámide. Bueno, así ya tenemos la pirámide. Ahora, altura, por ejemplo, 1 es la que corresponde a esto. Entonces la colocaremos a partir de aquí, altura 1, y fugamos. Eso quiere decir que va todo por ahí detrás. Y sale exactamente de este punto. O sea, era el extremo este. Entonces levantamos una vertical y ahí le damos el grosor, fugamos por detrás. Bueno, ahora le damos la altura, esta era mayor. Es la altura, por ejemplo, esta era la 2, pues esta, por ejemplo, la 5. Entonces la altura 5 corresponde a esto. Entonces la colocaremos a partir de aquí. Era algo menor que la 2. Pues por aquí. Fugamos siempre a su fuga correspondiente. Entonces esto va a ser este detalle. Pero luego aquí todavía va a haber una altura mayor. Lo veríamos en el perfil. Entonces tendríamos una altura, por ejemplo, hasta aquí. Vamos a ponerla hasta aquí mejor. Y luego la siguiente ya es esa. ¿A qué distancia? Bueno, pues por aquí. Habría que hacer la continuación de esta. La continuación de esta, donde corta, levantamos vertical. Entonces, fugando hacia allá, tenemos las dos. Bueno, tenemos ya entonces esto. Le damos ahí el grosor, fugando hacia allá.
y hasta aquí, y ahí también la parte superior. Bueno, tenemos prácticamente todo, ya solo nos queda la altura esta, 3. Entonces la altura esta viene por aquí, no lo tomamos, subimos y fugamos, corta aquí, levantamos una vertical y tiene la altura 3, entonces la colocamos a partir de aquí, fugamos, corta aquí, entonces fuga hacia allá. O sea, colocamos la altura como siempre a partir de la traza, colocamos aquí y desde este punto fugamos hacia aquella fuga. Bueno, y luego esto llega exactamente hasta aquí. Entonces, esto era lo que teníamos aquí. Bueno, esto todavía no lo teníamos, queda aquí y fuga hacia allá. Entonces levantamos una vertical, corta aquí y cogemos también esta altura, la 7 por ejemplo. Entonces esa altura la colocamos también a partir de este punto que subimos y fugamos. Entonces corta aquí, por ejemplo, que sea, como esto viene por aquí, tiene que quedar por aquí. Eso quiere decir que la altura tiene que venir más o menos por aquí. Mientras que si tomamos la medida a partir de la base, o sea, tenemos esta altura que correspondería a esta y luego tenemos la total que correspondería a esto. Bueno, que ya la habíamos puesto aquí también para fugar hacia allá. Bueno, y le damos el grosor y esto fuga también a la parte de abajo. Bueno, y esto estaba alineado con la pared esta, o sea que habría que subir por aquí una vertical. Bueno, tenemos ya ahí la forma de L, luego esto baja, esto viene por aquí arriba, se mete ligeramente, baja y baja hasta aquí. Entonces viene todo por aquí, con el grosor que tenga, es tan pequeño que no se ve, y llega exactamente hasta el prisma, que le damos la altura. La altura es esta, que dijimos altura 0. Esto era, bueno, en realidad el prisma no venía por aquí, venía por aquí. Bueno, entonces lo ponemos aquí. O sea, sobra esto. Bueno, pues decíamos aquí, a partir de aquí, cogemos la altura de este prisma, que es este, y proyectamos esa altura hacia allá. Nos queda aquí. Fugamos hacia esa fuga y ya tenemos el prisma. Proyectamos hacia allá, con la profundidad que tenga hasta aquí, fugamos. Bueno, hay mucha línea, es fácil confundirse, y aquí teníamos esta altura que venía por aquí hasta aquí. Bueno, en todo caso la pieza es sencilla y vamos a ver ya un ejemplo ya de la aplicación de sombras. Esto, lo único que hicimos fue las trazas, pasarlas a aquella fuga, haciendo una paralela, y luego estas trazas a la otra. Y luego proyectar las medidas, nada más. Pero esto convendría verlo ahora más claro. Entonces, si por ejemplo dibujamos a mano alzada, lo que quedaría pues sería algo así. Tenemos la pirámide en perspectiva cónica con sus fugas, tenemos luego un prisma que nos quedó aquí con sus fugas, esta es paralela a esta, entonces, fuga hacia allá, y ahora teníamos aquí un prisma, todas estas paralelas van a la misma fuga, nos alejamos, y ahora esto lo pongo más achatado para que me quepa y se vea más claro, y ahora esto que fugaba hacia abajo, ya que en realidad estas van a la misma fuga. Entonces lo pongo muy cerca, insisto, pero ya fugarían más lejos. Entonces bajo vertical y va a la misma fuga y bajo vertical. Mientras que estas, por ejemplo, por aquí viene la línea del horizonte, entonces esta fuga aquí, esta fugará al mismo punto y ahora este prisma también fugará ahí al mismo punto. Fugando aquella también al mismo punto. Bajo por aquí, fugo hacia ese punto, todas hacia ese punto. Bueno, y por último esto, como decíamos, fuga hacia abajo, ya que el horizonte lo pusimos hacia aquí, entonces esto fuga también hacia ahí. Hay que fijarse bien hacia dónde van las dos fugas. Tenemos siempre
un conjunto de líneas paralelas que van hacia esa fuga y otro conjunto de líneas paralelas que van hacia esa fuga. Y por último teníamos aquí un prisma que entraba algo un poco aquí, fugaba hacia allá y ahora venía por ejemplo hasta aquí y ahora venía por ejemplo fuera hasta aquí, fugando también hacia allá. Entonces esto es simplemente para tener la referencia. A partir de aquí yo propongo ya, si se quiere, utilizar la regla. Entonces decimos, si esta va a ser la fuga, pues tenemos esa línea. Ahora tenemos esta. Ahora tenemos la línea del horizonte, que es esta. Y ahora tenemos las fugas de este lado. Por un lado, esta que va hacia esa fuga. Estas dos hacia esa fuga. Luego, esta también hacia esa fuga. Luego tenemos las verticales, una y otra. Aquí, hacia esta fuga. Tenemos estas que vienen hacia aquí. Una y otra. Y tenemos aquí esto. Bueno, líneas fundamentales para las fugas. Y por último, hacemos un rápido cálculo de sombras. Si mantenemos, por ejemplo, que la sombra de este punto es este, vamos a hacer estas líneas horizontales, entonces la sombra de este punto es este. La sombra de esta línea será una paralela, va a esta fuga, entonces fuga hacia allá. Si levanto una vertical por aquí, corta aquí, entonces habrá que unir con este punto. A partir de este punto de corte con el prisma, ya que el prisma viene y corta hasta aquí, hasta el final, a partir de este punto una paralela a esta va hacia aquella fuga. Yo tengo ahí la sombra. Y lo mismo, ahora aquí, pues esto, si bajo hasta aquí, sigo la dirección esta y sigo la dirección esta. Todas estas, por ser esta línea horizontal, no tienen una fuga común, sino que son realmente todas paralelas. Por tanto, haciendo una paralela tenemos que la sombra de este punto es este. Entonces viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Estas sí que son paralelas, van a esa fuga. Y ahora tenemos la sombra de esta será una paralela, va hacia allá. Y como sale de aquí, pues corta aquí. Si esto entrara un poco, luego vemos ese caso particular. Todo esto queda en sombra, esto también. Y ahora la pirámide igual. Tenemos la base de la pirámide, la proyección del vértice sobre el suelo es esta. Entonces seguimos la dirección horizontal y seguimos esta dirección. Bueno, podría caer ahí dentro. Bueno, entonces unimos y ya tenemos ahí este vértice del de atrás y este con ese vértice y tenemos la sombra ya. Para hacer la sombra de esto, pues lo mismo, seguimos la dirección a 45 grados y esta dirección, esto fuga hacia allá y ahora esta es una paralela, otra a 45 grados, tenemos que la sombra es esta. Y como esto está horizontal y esto también, y ahora esta fuga hacia allá, pues su sombra fugará también hacia allá. Bueno, pues esas serían las sombras en síntesis, con lo cual ya podríamos sombrear. Entonces quedaría todo esto en sombra. Bueno, tendríamos en sombra, vamos a ponerlo así en lápiz, todo esto. Tendríamos esto, como es horizontal, pues aquí también sigue la dirección horizontal de sombra, la sombra de la pirámide hasta ahí atrás y la sombra de esta cara, la sombra de esta cara y la sombra que proyecta sobre el suelo. Marcamos bien las líneas. Esto también seguirá la dirección horizontal, seguirá esta dirección, corta aquí y la sombra de esta es una paralela, va hacia esa fuga. Entonces todo esto en sombra y también aquí en el momento en que corte el final de esto, que viene por ejemplo por aquí, bueno, al final nos queda un poco más hacia atrás, hacia aquí.
en el momento en que el prisma corte aquí detrás, pues este punto lo unimos con esto, y esta no va a ser paralela a esta ni a esta, vamos, que esta y esta son la misma, no va a ser paralela. Bueno, pues todo esto quedaría en sombra, y esto hasta el final. Bueno, tenemos ya prácticamente resuelto. Ahora ya ajustamos un poco las líneas y le podemos dar, si queremos, tonos medios también. Por ejemplo, esto fuga hacia allá, marcamos fuerte, y lo que decíamos, esto más oscuro. Si queremos le damos más oscuridad a estos planos de la pieza y un poco menos a la sombra que proyecta. Entonces, esto llega hasta el final y esta es la sombra que proyecta sobre el prisma. Pues vamos a darle un poco con difumino para homogenizar un poco, aunque es un dibujo bastante sucio, pero bueno. Ahí ya lo tapa lo que es la pirámide. Entonces la pirámide viene por aquí. Entonces ahora dentro de esto se podría diferenciar esto, queda en luz por aquí. Bueno, decíamos, viene por aquí, es la sombra de este detalle. Esto queda con luz también y esto también, aunque se nos extendió un poco ahí. Esto con sombra proyectada. Bueno, pues eso sería lo que nos quedaría en sombra de esta figura. Luego habría que calcular si realmente esto cae también su sombra aquí detrás, haciendo una horizontal a 45 grados y haciendo también esto a 45. Bueno, siguiendo esta dirección parece que cae aquí, quedaría detrás, ya no se vería. Y esto que sale la sombra también de aquí. Bueno, pues esto sería la perspectiva cónica, así en plan boceto. Ya una vez que hemos hecho lo otro, si lo hacemos con regla y detallado, pues podemos calcular unas sombras para que se vea más claro todo lo que hicimos anteriormente. Marcamos bien por dónde van los prismas, esto llega hasta el final, y esto por ejemplo quedaría en luz, y esto también. Proyectaría sombra todo por aquí, y aquí una horizontal. Bueno, pues esto sería entonces ya lo que nos quedaría. Bueno, por último, solo decir que, por ejemplo, este plano tiene más luz que esto, entonces aquí se podría dar un tono medio. Por ejemplo, estos planos que son paralelos a esto siempre tienen menos luz que esto, ya que la luz incide más directamente. Entonces a esto se le puede dar todo un tono medio y a esto también. Hay que decir también que esto, para sacar más luz, se podría oscurecer el suelo, ya no lo vamos a hacer. Y que, por ejemplo, que la pirámide también, esta cara estará más oscura porque incide menos la luz, pero siempre tendrá más luz que esta cara de aquí.
esta la más oscura. Bueno, pues esa sería entonces ya la perspectiva cónica. Dadas las dos vistas, hicimos lo que es calculándolo mediante un método directo, y a continuación, esto si está debajo del horizonte se verá aquí un poco. A continuación hicimos un boceto de lo que sería, y aquí se vería la cara superior porque está debajo del horizonte un poco. Hicimos un boceto para el cálculo de sombras, para que quedara más claro por dónde irían las sombras en caso de hacerlo.